Así que vamos a ir allí a Segunda de Crónicas, capítulo 34, y vamos a abrir también nuestros boletines, y ya hemos orado, y vamos a ir directamente al estudio de la palabra del Señor. El secreto de este rey llamado Josías, que es uno de los últimos, vamos a ver el secreto que habla de su actitud a la palabra del Señor. Hoy por hoy en las iglesias nos encontramos que muchas veces ya no traemos Biblia y en el celular tenemos la Biblia. Y no digo que está mal. Lo que está mal es que es una oportunidad para distraernos con el WhatsApp, el internet, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a usar el celular, tendremos que usarlo de una manera que no nos distraiga, quizá en el modo avión. Pero ese es otro tema. Es muy importante que tú y yo sigamos trayendo nuestras Biblias, porque a través de la Biblia nosotros vamos a poder concentrarnos mejor. La actitud que tengamos hacia la palabra de Dios va a ser muy importante para nuestras vidas. Somos muy distraídos. Somos de distraernos en muchas cosas y la actitud que tengamos hacia la palabra va a ser el secreto de nuestro éxito, como Josías. Así que vamos a arrancar allí. Y Josías, como vemos ahí, le ponía muchas ganas a la palabra del Señor. Vamos a ver el primer punto que vamos a hablar. Joshua, me lo aprieta, por favor. Ya tenemos el texto, Segunda de Crónicas 22, Segunda de Reyes 22, y Segunda de Crónicas 34. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y vamos a ir al punto número 1. Josías es hijo de Amón. Amón es hijo de Manasés. Manasés reinó 55 años e hizo lo incorrecto ante los ojos del Señor. Su hijo Amón en 2 años, el cronista dice que hizo peores cosas que su papá. Así que imagínate lo que hizo Amón. Amón tuvo un hijo que se llamó Josías. Amón murió asesinado, así que Josías a los 8 años ya era el sucesor, el rey. El rey Josías reinó durante 31 años en Judá y hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Entonces, a los 8 años, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver que a sus 16 años, en Segunda de Crónicas 34, estamos ubicados allí, Segunda de Crónicas 34, vamos a ver que Josías hizo lo recto ante los ojos del Señor y siguió el ejemplo de sus antepasados y no se apartó de lo que era correcto. Durante el 8º año de su reinado, o sea, sus 16 años, siendo un joven, Josías comenzó a buscar al Señor, al Dios de sus antepasados, David. Muy bien, entonces, a sus 16 años empezó a buscar al Señor. ¿Cuántas veces escuchamos, que soy muy joven todavía para buscar del Señor? Necesito todavía experimentar, tomar todavía malas decisiones. Esas malas decisiones, claro que van a encontrar el perdón de Dios, pero te pueden llevar por un camino que no tiene salida. Hay decisiones que podemos tomar y los niños pueden tomar y los jóvenes pueden tomar, que es camino de muerte, dice el proverbio. Entonces, desde joven, desde niño debemos ser diligentes e intencionales en poder guiarles hacia la palabra del Señor. A sus 16 años empezó a buscar al Señor, dice aquí. A sus 20 años, la siguiente diapositiva, vamos a ver que a sus 20 años, o sea, 4 años después que empezó a buscar información del Dios de David, vamos a ver que empezó a purificar Jerusalén y Judá. Ezequías había limpiado de muchos dioses, pero Manasés durante sus 55 años y aún más Amón durante sus 2 años llenaron nuevamente la nación, el templo con sus dioses. Entonces vemos aquí a Josías purificando, yendo por todo el país y tratando de anular todos los altares que había a otros dioses. Vuelvo a repetir, los altares no solamente eran estatuas, sino era símbolo de depravación sexual, símbolo de fiestas,
símbolo que allí el pueblo se descarriaba de los caminos del Señor. Entonces Josías va y empieza a cerrar esa industria que apartaba al pueblo de Dios a sus 20 años. Pero no solamente lo hizo en Jerusalén, Judá, sino que también fue al reino del norte, a Neftalí, Efraín, Simeón. Estos lugares ya estaban conquistados por los asirios. Entonces toda esa zona fue Josías y trató y destruyó los altares que habían a otros dioses. A los 8 años comenzó a reinar, a los 16 empezó a buscar al Señor, a los 20 ya era un rey que estaba tomando decisiones radicales. Entonces podemos entender que mientras más amamos a Dios, como lo hizo Josías, desde los 16 años lo buscaba, más fácil va a ser destruir los ídolos que hay en nuestro corazón. Entonces tú y yo tenemos ídolos. Si no es el trabajo, es el dinero, es la familia, etcétera, etcétera, y continuamente hablamos de eso, que tenemos ídolos, y la única manera de poder vencer esos ídolos es amando más a Dios. Es buscando más su palabra, es buscando más su presencia, como lo dice la música, es congregar más, es comprometerme más, y vamos a darnos cuenta que sobre la marcha vamos dándonos cuenta que ya no tenemos esa pasión por aquellas cosas que nos despertaban, nos movía y nos atraía. Así que Josías a sus 20 años ya empezó a amar más a Dios y a destruir esos ídolos que estaban descarriando a la nación, descarriando a las familias y destruyendo Jerusalén. Pero vamos a ver que a los 26 años, vamos a ver la siguiente diapositiva, vamos a ver que a los 26 años Josías toma decisiones aún más profundas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. A los 26 años mandó al secretario al templo para reconstruirlo, porque imagínate toda la depravación que hubo en el reinado pasado. Ahora Josías va a reconstruir allí el templo y manda a su secretario a hablar con el sumo sacerdote Hilcías para poder recaudar todo el dinero que había para la reconstrucción. El plan era contratar albañiles, carpinteros, para que ese templo pueda seguir funcionando. Entonces vamos a ver que durante la... ¿No puede pasar? Muy bien, vamos a ver que durante ese proceso de la reconstrucción encontraron un rollo, el rollo de la ley. En el rollo de la ley vamos a ver allí en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 14 al 28. Vamos a leer la palabra del Señor que dice así: mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó: sus funcionarios están haciendo todo lo que se les... El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores y a los trabajadores. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio los siguientes órdenes a Hilcías: a Hilcán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, a Asaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la ley del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. Entonces Hilcías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda.
Ella era la esposa de Salum, hija de Tikva, hija de Arjas, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: el Señor Dios de Israel ha hablado, regresen y díganle al hombre que los envió. Esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído al rey de Judá se cumplirán. Pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo será derramado sobre este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Así que encontramos aquí el mensaje que encontró Josías cuando la gente viene su secretario y trae el rollo y lo lee. Muchos dicen que era toda el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero algunos creen que era Deuteronomio solamente. Si puedes leer Deuteronomio, ahí habla de las maldiciones por la incredulidad del pueblo, por el rechazo del pueblo y la obediencia del pueblo. Personalmente creo que fue Deuteronomio, porque imagínate leer todo el Pentateuco, habrán demorado mucho. Escucha el Deuteronomio. Escucha el Deuteronomio y dice: nuestro pueblo va a ser juzgado, nuestro pueblo va a ser humillado, nuestro pueblo va a ser castigado. Entonces, ¿qué hace Josías? Se rasga las vestiduras y manda al secretario a ver si les podía, el Señor le podía dar otra oportunidad. Una oración con lágrimas. La profetisa Hilda es la que menciona que el juicio no tiene vuelta atrás, pero el juicio iba a ser después de su gobierno. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, ahí encontramos a Josías. La actitud de Josías hizo que Dios cambiase de tiempo. El juicio iba a venir, sí o sí, pero Josías, debido a tu arrepentimiento verdadero, debido a tus lágrimas, ese juicio va a venir después de tu muerte. Y vamos a ver que esa actitud de Josías que tuvo de poder escuchar la palabra y desesperarse, dice ahí, y arrepentirse, yo creo que tú y yo debemos tener esa actitud. Muchas veces tenemos la actitud frente a la palabra de no querer leerla, de no querer buscarla diariamente, de no querer escuchar la prédica, de no estudiar la palabra del Señor. Yo creo que una actitud como esa nos va a llevar a un desastre. Vamos a ver que el próximo domingo, de aquellos reyes que rechazaron querer escuchar la palabra, pero hoy estamos viendo la actitud de un rey que quiso escuchar la palabra, que quiso prestar atención a la palabra, que quiso aplicar y pedir una oportunidad al Señor. Muy bien, Josías no fue el único. Hubo muchas personas que tuvieron la actitud de Josías. Y hoy, en esta tarde, te invito a que puedas tener también esa actitud, la actitud de Josías. Vamos a ver allí, y te invito a llenar en tus boletines, vamos a ver en primer lugar la actitud de Esdras. Lo encontramos en Esdras capítulo 9, versículo 3 al 4, que dice lo siguiente: al oír esto me rasgué el manto, la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza, de la barba, y me senté completamente horrorizado. Entonces todos los que temblaban ante las palabras de Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por los que habían regresado del destierro. ¿Qué había pasado?
los del norte habían vuelto y se habían mezclado en matrimonio, se habían casado con asirios. La palabra del Señor le prohibía al pueblo de Israel unirse en matrimonio con pueblos paganos. Era unos matrimonios mixtos. Entonces, es que el matrimonio no es una relación de gustos, es una relación de prioridades. Deseo casarme con alguien, debe tener mi misma prioridad. Mi misma prioridad, que es amar al Señor, poner al Señor en primer lugar. Entonces, no es una relación de que me gustas, te gusto, me gustan tus ojos, tenemos la misma profesión, hicimos las mismas cosas y nos atraemos y Dios nos juntó. Y echamos la culpa a Dios. Y luego pasa el noviazgo y en el matrimonio me quiero matar, porque no era lo que me hablaba. Podemos ver que esos matrimonios mixtos estaban prohibidos, y cuando Esdras ve esa realidad del pueblo y dice, se juntan con todos los que temblaban ante su palabra, Esdras se arrancó el pelo, se arrancó la barba, se quedó horrorizado con todos aquellos que amaban al Señor. Entonces la actitud de Esdras y de mucha gente era que temblaban frente a la palabra del Señor, y ver a aquellos compatriotas que estaban desobedeciendo al Señor les causaba pánico. Pero no es solo Esdras, vamos también a ver a Nehemías, que fue el gobernador y Esdras fue el sacerdote. Este es el tiempo cuando el pueblo volvió, porque estamos viendo ahora la última parte de los reyes, y luego vamos a ver que estos pueblos fueron cautivos a otras naciones. Ahora cuando vuelven a su tierra, estamos viendo ahora eso, Nehemías, vamos a ver Nehemías, dice así, Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote, escriba y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten, no lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado, escuchen y presten atención, llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. La actitud del pueblo era esta, se estaban arrepintiendo de lo que habían vivido, y ¿sabes qué? Lloraban al escuchar la palabra del Señor. Lloraban. Su actitud hacia la palabra del Señor era poder prestar atención y darse cuenta de lo mal que hicieron. Muchas veces llegamos a la palabra del Señor para fijarnos el error de nuestra pareja, ¿no? O el error de nuestros padres o de nuestros hijos o de alguien de la iglesia. Pero la actitud de Nehemías era, en este pasaje de Nehemías, es que el pueblo se fijaba a sí mismo y decía, por esa razón yo me alejé del Señor, por esa razón el Señor nos castigó. Entonces el pueblo lloraba. Pero vamos a ver que el salmista, también su actitud a la palabra fue la siguiente. Salmo 119, 161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Siguiente versículo. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. ¿Ven la actitud del salmista? ¿Ven que para él la palabra del Señor era algo que temer? Era algo que era un gran tesoro, que habría que prestar atención y estar atento de lo que Dios quiere decirme. Entonces ya hemos visto a Esdras y hemos visto a Nehemías, ahora estamos viendo al salmista y ahora vamos a ver a Salomón. En el mejor de sus tiempos, en el tiempo que él tenía el corazón del Señor, Salomón dice lo siguiente: hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras. Es muy importante que escuchemos las palabras del Señor. Es el mensaje que puede cambiar nuestra vida. Es el mensaje que puede traer la salud a tu urticaria, a tu psoriasis,
a tus problemas que puedas tener psicológicos, porque la palabra del Señor es la única que trae vida y trae sanidad. Estamos muchas veces gastando miles y miles de pesos en personas que son profesionales de la salud, pero no pueden tratar un problema mayor. El problema mayor es de nuestro pecado. Entonces la palabra del Señor trae poder, un poder sobrenatural que puede dar vida a tu ser. Isaías, vamos a ver Isaías, cómo él hablaba acerca de la palabra del Señor. Isaías 66:2 dice lo siguiente: bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan a mi palabra. ¿Alguna vez temblaste ante la palabra del Señor? ¿Alguna vez tuviste esa actitud de decir: Señor, ten misericordia de mí, perdóname, Señor? Entonces vemos que Isaías dice que Dios va a bendecir a aquel que tiene corazón humilde y arrepentido y que tiembla ante su palabra. Qué importante es la palabra del Señor. Habacuc 3:1, dice así Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Había un juicio que estaba viniendo de parte de otras naciones, y temí, y tomé acciones, y me arrepentí, y traté de estar bien contigo. Hoy escuchamos que el Señor que está por venir, el juicio está por venir a todas las naciones. Y si tú y yo no tenemos esta misma actitud, estamos perdidos. Habacuc dice: Jehová, escuché tu palabra y temí, ya estás por venir. No hay tiempo que perder. Tengo que arrepentirme de mi pecado, tengo que dejar el alcohol, tengo que dejar cualquier cosa que me está alejando de ti. Tengo que poner mis manos a la obra y poder servirte con todo mi corazón. No hay otra oportunidad, Señor. Ageo. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. La palabra del Señor es la misma, el Espíritu Santo es el mismo, pero el corazón nuestro es la diferencia. Si nuestro corazón es un corazón altivo, soberbio, duro, ni nos interesa escuchar la palabra del Señor, ni la prestamos atención ni la queremos aplicar. Pero si nuestro corazón es humilde, vamos a temer y aún vamos a llorar frente a la palabra del Señor cuando escuchamos lo que viene, cuando escuchamos lo que Él trae a causa de nuestro pecado. Hechos 17:1, los del pueblo allí de mi esposa, Berea. Hechos 17:1, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escuchen, con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban. Y de allí viene el nombre de la prédica de hoy. Escuchaban con entusiasmo, escuchaban con ganas. Y ¿sabes qué? Eso es lo que nos falta. Tener ganas, tener hambre de la palabra del Señor. Saber que llega el domingo y voy con mi Biblia y voy con mi pluma a escuchar su mensaje, a escuchar la palabra, a que Él me hable. Yo tengo un testimonio que muchas veces me da vergüenza decirlo, pero yo pasé un año de mi vida en un instituto bíblico solamente llenando exámenes y tratando de sacarme buena calificación sin dejar que el Señor guíe mi vida. Pero desde el segundo año, en el verano fue mi cambio, que yo dije: Señor, perdóname. Porque solamente estaba solamente quería escuchar y conocer, pero no quería aplicar a mi vida. Y por lo tanto era un poco juez, ¿no? O sea, a este quiero escuchar y a este no. Y al que no quiero escuchar me pongo a hacer dibujitos mientras así daba su mensaje.
Pero desde que hubo ese cambio en mi vida, que fue en el verano y después tuve el segundo año de mi instituto bíblico, cualquier persona que iba a exponer la palabra, cualquier persona que me quería aconsejar, le prestaba atención, le ponía muchas ganas a querer escuchar el mensaje que tenía para mí. Entonces muchas veces creemos saberlo todo, muchas veces creemos tener experiencia y que ya no necesitamos más el mensaje, pero Dios tiene un mensaje para ti y para mí diariamente. Dios tiene el mensaje para nosotros. Entonces Berea escuchaban el mensaje con entusiasmo, diciendo: Señor, aquí está mi corazón, aquí estoy yo, háblame, ¿qué debo cambiar? Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice así: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque Él tiene el poder para salvar su alma. Entonces vemos que el apóstol Santiago habla que nuestra actitud, en primer lugar, así como sacarnos la ropa sucia, esa ropa que estuvimos trabajando todo el día y quizás nos dio el humo si trabajamos quemando, haciendo algo, y esa ropa no huele feo, hede, apesta. Entonces nos queremos cambiar, ¿verdad? No queremos tomar un baño porque olemos feo. O a ti, esposa, te gustaría que te venga a abrazar tu esposo con ese olor a chivo correteado, dijeran algunos, ¿verdad? No, queremos que se bañe. Entonces nadie quiere dormir así, nadie quiere bañarse, quedarse así sin un baño. Entonces vamos a bañarnos porque olemos feo. Santiago 1:21 dice: quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Debemos quitarnos el pecado y las prácticas que tenemos en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder escuchar la palabra del Señor. El pecado tiene la capacidad de ser ese audífono que muchas veces nos ponemos y no escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor. El pecado y su engaño nos pone un audífono y nos dice: lo que yo te puedo dar, nadie te puede ofrecer lo mismo. Y por lo tanto lo tenemos ahí en medio de nosotros y no escuchamos la palabra del Señor y no escuchamos la voz del Señor porque ese audífono nos está interrumpiendo. Sabemos que eso, lo que pasa en el audífono, es mentira y que trae consecuencias de muerte. Saquémonos ese audífono del pecado y dejemos que la palabra del Señor sea la que sea sembrada en el corazón, porque ella tiene poder para salvarnos. Y no solamente salvarnos del infierno eterno, sino que salvarnos de los problemas que tenemos hoy. Hoy tenemos problemas en todos los lugares, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el hogar, en el matrimonio. Es la única que puede salvar. Aceptar con humildad la palabra que Dios ha sembrado. Y este pasaje lo hemos explicado varias veces. Aceptar la palabra es la idea de recibir algo. La versión 60 dice recibir. Yo puedo recibir un vaso de agua, pero también puedo recibir una familia en mi casa. Si voy a recibir un vaso de agua, no me preparo para nada. Pero si voy a recibir una familia en mi casa, tengo que limpiarla. Tengo que preparar su cuarto, su cama donde va a dormir. Tengo que prepararle una comida. Tengo que limpiar y preparar todo para que esta familia, y si esta familia la quiero todavía mucho más, me voy a esforzar en que todo esté listo para que esa persona pueda llegar, o esa familia. Esa debe ser la actitud hacia la palabra del Señor. Debemos preparar nuestro corazón y decir: Señor, aquí estoy, háblame, hoy domingo háblame, por favor, háblame. Y seguro que lo está haciendo, ¿verdad? Seguro que lo está haciendo porque sus rostros lo dicen. Entonces abrimos nuestro corazón y para que sea la palabra del Señor la que obre. Cuando la palabra del Señor entra en nuestras vidas, suceden cosas sobrenaturales. Vamos a ver en el caso de Josías. En el caso de Josías vamos a ver que hizo una gran reforma. Eliminó todo lo malo
que desagradaba al Señor. Sacó los objetos del templo, eliminó sacerdotes paganos, derribó habitaciones de prostitutas y prostitutos del templo, profanó santuarios paganos, destruyó, ejecutó a los sacerdotes paganos. Todo lo que hacía enojar al Señor lo sacó Josías. Además, realizó la Pascua, obedeció al Señor en ese mismo año, cuando él tenía 26 años. Josías reinició la Pascua una vez al año, aquella reunión que tenían que venir todo el pueblo. Ubicó a los levitas en sus lugares, volvió al arca dentro del templo. Quizá el arca estaba afuera porque tanta idolatría había en el templo que los sacerdotes y levitas lo habían sacado. Volvió al arca al templo. Entonces vemos en Josías un rey que llevó a la nación a una prosperidad debido a su actitud a la palabra del Señor. Dios tiene un mensaje para nosotros y muchas veces esos 10 minutos que Dios tiene para nosotros a la mañana puede cambiar el resto de tu día. Puede cambiar el resto de tu día, pero muchas veces no queremos escuchar al Señor. No preparamos nuestro corazón a querer escuchar a la palabra del Señor. Entonces vamos a ver que Josías muere a los 31 años. Poner en primer lugar al Señor nos llenará de su Espíritu Santo, nos dará amor, gozo, paz, nos dará fuerza, energía para enfrentar todos los problemas, los desafíos y últimamente vamos a producir más a causa de lo que Él nos da. Entonces hay poder en su palabra. Por medio de su palabra Él creó el cielo y la tierra. ¿Acaso por medio de su palabra Él no puede ordenar para que se acaben tus deudas? ¿Acaso por medio de su palabra Él no puede ordenar y solucionar tu matrimonio, tu familia, tu salud? Claro que sí, Él lo puede hacer. Entonces su poder de su palabra, nosotros la estamos despreciando al no tener la actitud correcta para escucharla y aplicarla. Muy bien. Este mensaje es un mensaje que yo también, así como tú, lucho diariamente. Porque a veces no quiero escuchar la palabra. Y no quiero sentarme un rato a leer la palabra. Y no quiero orar. Y esa es nuestra naturaleza antigua, claro que sí. Pero si tú y yo nos proponemos desde el día de mañana querer leer la palabra del Señor. Y no te digo, como quizás dirán algunos, a la madrugada, no. Puedes hacerlo al mediodía, a la noche, pero abre tu corazón a la palabra del Señor. Ella es la única que puede traer vida. Puede sacarte de aquel pozo de la depresión tan profunda que ninguna pastilla o ningún psiquiatra o psicólogo puede ayudarte. Ella es la única. Ella es la que puede transformar al sencillo en sabio. Ella es la única que nos puede dar vida eterna. Entonces la palabra del Señor no puede ser despreciada en esta iglesia. La palabra del Señor no puede ser despreciada en tu vida y en mi vida. La palabra del Señor es la que va a traer vida, va a vivificar esos huesos secos. Esos huesos secos que quizás así esté tu vida, tu familia. La palabra del Señor es la única que puede traer vida. Solo ella. Quizá estás cansado de lo que te toca vivir y lo que nos toca vivir a diario. Solamente la palabra del Señor es la gasolina que va a mover a ese auto que lo tienes ahí en tu corazón, que no quieres actuar. Último versículo y nos vamos, 1 Tesalonicenses 1:6. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, los tesalonicenses. Recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo. Podemos recibir la palabra del Señor solo que tenemos la obra del Espíritu Santo. Quizá no hay cambios en tu vida porque quizá el Espíritu Santo todavía no mora en tu vida. Quizás no eres ni siquiera un hijo de Dios. Necesitas primero ponerte a cuentas con Dios.
necesitas recibir su Espíritu Santo. Necesitas todavía pedir perdón por tus pecados y que Él sea tu Salvador. Para que sea el Espíritu Santo que te va a dar la alegría y el deseo de querer ser alimentado con la palabra del Señor. En Pedro 2:2 dice que deseemos como niños recién nacidos la leche no adulterada, ¿verdad? La leche espiritual no adulterada, que es la palabra del Señor. Entonces, así como escuchamos a un bebé llorar y desesperarse por su comida, así tú y yo debemos anhelar la palabra del Señor. Y si todavía su Espíritu Santo no está en ti, en esta mañana te invito a que esta tarde, le pidas que Él sea tu Salvador, le pidas el perdón de tus pecados y puedas recibir su Espíritu Santo. Así que vamos a orar y vamos a terminar la predicación de hoy. Señor, queremos agradecer